Un cordial saludo a todos. Les habla Roberto Manuel Jajoy Tizoy, estudiante de la licenciatura de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, cursando el módulo de Antropología. En esta ocasión explicaremos el significado del concepto ¿qué es cultura?, teniendo en cuenta la lectura propuesta por el curso. El concepto es muy amplio, pero también es importante. Podemos decir que se basa en la caracterización del comportamiento propio, aspecto simbólico, la forma de vida, la forma de pensar y vivir de un pueblo o un grupo determinado, correspondiente a un patrón notable o único, que es transmitida en generación, pues esta está sujeta a cambios en el tiempo por contactos con otros grupos. Pues de esta manera podemos decir que es cultura. Por ejemplo, costumbre y creencia del pueblo indígena Inga del municipio de Arauca, donde pertenezco. El idioma propio, las danzas, la toma de yagé, el carnaval Atompuncha y a otras costumbres ancestrales de nuestro pueblo que nos hace característico del pueblo Inga. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Podemos decir que se fundamenta en el estudio del ser humano, su comportamiento en sociedad, según el contexto de los antropólogos en su evolución, dando un análisis explicativo de sus diferencias en cuanto a sus costumbres, mitos, creencias, normas y habilidades y valores, entre otros aspectos de la cultura. Eso podemos determinar la cultura en el ámbito de la antropología. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Podemos decir que la cultura es el eje central para la antropología. Estudia, analiza la descripción del comportamiento del hombre desde una mirada antropológica de su conducta en el tiempo, contextualizando los hechos del ser humano o grupo social. Por eso determinamos que la cultura es un concepto central para la antropología de una manera importante. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Ojo con eso, cultura y sociedad no son lo mismo, pero tienen mucha relación. La cultura es el comportamiento del hombre en cuanto a sus actos, prácticas culturales, creencias y costumbres compartidos por un grupo. Y la sociedad es un grupo de individuos que camina en torno a un fin, que se relaciona entre sí, compartiendo causas, posee la misma perspectiva cultural y en una sociedad puede haber varias culturas. Eso es lo que podemos diferenciar entre cultura y sociedad. Etnoculturación. Bueno, podemos decir que es difundir acciones o costumbres a una persona relacionando su cultura. Por ejemplo, en el caso de mi comunidad, el cacique o la autoridad mayor le manifiesta a un joven cómo debe preparar la flecha para realizar una buena cacería. En este caso estamos hablando de enculturación. Relativismo cultural. Podemos decir que son las creencias, costumbres de un grupo de personas relacionadas en su contexto social, algo muy característico de una cultura, por ejemplo, la cultura del pueblo en Verachamí, donde realiza la mutilación genital de una bebé indígena, en el caso de la niña, quien la realiza es un chamán, que es una práctica ancestral. Por un lado, pueden ser juzgados por la sociedad, por otros no, porque lo ven como una práctica ancestral. Etnocentrismo. Es la forma de expresar sus actitudes de un grupo de personas o individuos que se creen superior a los demás. Hacen de su cultura su propio criterio y repudian otras formas culturales o grupos culturales. Por ejemplo, tenemos en el caso de los argentinos
que se creen superior en cuanto en fútbol, como cantan, como danzan, y es la forma como se identifica o se puede manifestar etnocentrismo.